Tranquilo, mi amor. Cálmate, no llores. El bebé del millonario estalló en un llanto frente a cientos de invitados. Nadie entendía nada hasta que vio a la empleada y el niño habló por primera vez. Lo que dijo cambió el destino para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La opulencia de la mansión Velarde resplandecía bajo las luces doradas de las inmensas lámparas de araña que colgaban del techo abovedado, iluminando a la alta sociedad mexicana reunida allí. El aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora de perfumes importados, risas ensayadas y el tintineo constante de copas de cristal llenas del champán más costoso. Santiago Velarde, el anfitrión y viudo más codiciado del país, se mantenía en el centro del salón con una postura rígida, proyectando una imagen de control absoluto que ocultaba su profunda melancolía. A su lado, aferrada a su brazo como una enredadera venenosa, estaba Valentina Bellido, cuya sonrisa brillante no lograba disimular la frialdad calculadora de sus ojos azules. Todos los presentes sabían que esa noche no era una simple reunión social, sino el escenario de un anuncio que sellaría el destino de la fortuna Velarde y de su pequeño heredero. En las sombras periféricas del salón, intentando fundirse con el tapiz de las paredes, se movía Ariana, conocida allí como Rosa, la empleada de limpieza que llevaba un uniforme gris impecable. Sus manos enguantadas recogían con delicadeza las servilletas desechadas y las copas vacías, mientras su corazón latía con un ritmo acelerado por el miedo constante a ser reconocida. A pesar de sus esfuerzos por ser invisible, su belleza natural y la nobleza de sus rasgos eran difíciles de ocultar, incluso bajo la modestia de su vestimenta laboral. Ella observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación, sabiendo que su presencia allí era tan frágil como el cristal que limpiaba. Nadie en ese salón imaginaba que la mujer que fregaba el suelo guardaba secretos capaces de derrumbar imperios y que su conexión con esa familia era más profunda que un simple contrato laboral. Santiago alzó su copa pidiendo silencio, y el murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente hasta quedar en una expectación casi reverencial. Con voz firme pero carente de la calidez que solía tener años atrás, comenzó a hablar sobre la necesidad de seguir adelante tras la trágica pérdida de su esposa Lorena. Valentina lo miraba con adoración fingida, saboreando por anticipado el momento de su triunfo definitivo ante la sociedad que tanto la juzgaba. Esta noche quiero presentarles a la mujer que me ayudará a reconstruir mi hogar, anunció Santiago, provocando una ola de aplausos corteses pero carentes de emoción genuina. Ariana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, consciente del peligro que esa unión representaba para el pequeño Mateo. De repente, un llanto desgarrador rompió la atmósfera controlada del evento, un sonido agudo y lleno de angustia que provenía de la parte superior de la gran escalera de mármol. Doña Carmen, la madre de Santiago, apareció sosteniendo en brazos al pequeño Mateo, quien se retorcía con una desesperación que alarmó a todos los invitados. El niño, que no había pronunciado una sola palabra desde la muerte de su madre hacía un año, lloraba como si su pequeño corazón estuviera a punto de estallar. Santiago corrió hacia ellos, dejando a Valentina sola en el centro del salón con una expresión de molestia mal disimulada en su rostro perfectamente maquillado. No sé qué le pasa, estaba dormido y despertó gritando, explicó doña Carmen con voz temblorosa, tratando inútilmente de calmar a su nieto. Mateo, con el rostro enrojecido por el llanto y las lágrimas corriendo por sus mejillas, buscaba frenéticamente con la mirada entre la multitud de extraños que llenaban su casa. Sus pequeños ojos grises escaneaban el salón con una urgencia que conmovió a muchos de los presentes, ignorando los intentos de su padre por tomarlo en brazos. De pronto, su mirada se detuvo en la esquina oscura donde Ariana permanecía paralizada, y el cambio en su expresión fue instantáneo y devastador. El niño extendió sus brazos hacia ella con una fuerza sorprendente, luchando contra el agarre de su abuela como si su vida dependiera de llegar a esa mujer vestida de gris. Fue entonces cuando sucedió el milagro que nadie esperaba, el evento que cambiaría el curso de esa noche y de todas las vidas presentes. Mamá,
gritó Mateo con una claridad y potencia que resonó en cada rincón del inmenso salón, silenciando incluso a la orquesta que tocaba suavemente al fondo. La palabra, cargada de una necesidad y un amor infinitos, golpeó a Santiago como un mazo físico, dejándolo estupefacto y congelado en medio de la escalera. Valentina, por su parte, sintió como la sangre abandonaba su rostro, transformando su expresión de triunfo en una máscara de horror e incredulidad absoluta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño logró soltarse de los brazos de su abuela y comenzó a correr con sus piernitas torpes hacia la empleada. Ariana, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas instintivamente, abriendo sus brazos para recibir el impacto del pequeño cuerpo que se lanzaba hacia ella. El choque emocional fue palpable cuando Mateo se estrelló contra el pecho de Ariana, aferrándose a su cuello con un agarre que prometía no soltarse jamás. «Mamá, mamá, mamá», repetía el niño una y otra vez, hundiendo su rostro en el hombro de ella, encontrando por fin el refugio que tanto había buscado. Ariana lo envolvió con sus brazos, cerrando los ojos y dejando que sus propias lágrimas cayeran sobre los rizos castaños del pequeño, olvidando por un momento dónde estaba y quienes los miraban. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por los sollozos del niño y los murmullos escandalizados que comenzaban a surgir entre los invitados. Santiago observaba la escena con la boca entreabierta, incapaz de procesar por qué su hijo, que rechazaba a todos, llamaba madre a una empleada doméstica. Valentina recuperó la compostura impulsada por una furia volcánica y descendió los escalones con pasos que resonaban como sentencias de muerte en el piso de mármol. «¿Qué significa este espectáculo grotesco?», gritó, rompiendo el momento íntimo y atrayendo todas las miradas hacia su figura indignada. Caminó directamente hacia Ariana y Mateo, con la intención clara de separarlos a la fuerza si era necesario, pero doña Carmen se interpuso en su camino. «No te atrevas a tocarlo», advirtió la anciana con una autoridad que detuvo a Valentina en seco, aunque sus ojos seguían lanzando dagas de odio. «¿No ves lo que está pasando? Esa mujer ha embrujado al niño, le ha lavado el cerebro para aprovecharse de nosotros», acusó Valentina señalando a Ariana con un dedo acusador. Santiago finalmente reaccionó, sacudiéndose el estupor y caminando lentamente hacia el grupo, con la mirada fija en la forma en que su hijo se calmaba en brazos de la desconocida. «Mateo, hijo, ven con papá», intentó decir, pero el niño reaccionó escondiéndose aún más en el abrazo de Ariana y negando con la cabeza frenéticamente. «Ella no es tu mamá, Mateo, ella es Rosa, la chica de la limpieza», insistió Santiago, tratando de imponer lógica en una situación puramente emocional. «Mamá», repitió el niño con firmeza, mirando a su padre a los ojos y luego señalando a Ariana, como si la verdad fuera obvia para él. Esa simple afirmación, dicha con la inocencia de un niño de 2 años, desmoronó cualquier argumento racional que los adultos pudieran intentar esgrimir. «Esto es inaudito, Santiago, tienes que despedirla inmediatamente y llamar a seguridad para que la saquen de aquí», exigió Valentina, temblando de rabia. «Esa mujer es una oportunista que ha estado manipulando a un niño huérfano y vulnerable para escalar posiciones sociales». Las acusaciones de Valentina flotaban en el aire, venenosas y crueles, buscando sembrar la duda en la mente de todos los presentes. Ariana levantó la vista, y por primera vez, sus ojos color miel se encontraron directamente con los grises de Santiago, transmitiendo una honestidad que lo desarmó. «Yo nunca le haría daño, señor, yo solo lo he cuidado cuando nadie más lo hacía», susurró ella con voz quebrada pero firme. Los invitados murmuraban entre sí, algunos escandalizados por la interrupción, otros conmovidos por la escena, y muchos especulando sobre la naturaleza de la relación entre la empleada y el niño. «¿Desde cuando una empleada tiene tanto acceso al heredero?», se preguntaba una señora enjollada, mientras su esposo observaba con curiosidad analítica. Doña Carmen se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro, susurrándole algo que nadie más pudo escuchar pero que hizo que Santiago tensara la mandíbula. «Llevaremos esto a mi despacho, lejos de este circo», ordenó Santiago con voz de mando, recuperando su papel de patriarca. «Valentina, madre, ¿y tú?
Rosa, vengan conmigo ahora mismo, instruyó mientras señalaba el camino hacia las puertas de caoba. Ariana se puso de pie con dificultad, cargando a Mateo que se negaba a tocar el suelo, su peso reconfortante y a la vez aterrador para ella en ese momento. Caminó detrás de la familia Velarde, sintiendo las miradas de juicio clavadas en su espalda como agujas calientes, consciente de que su anonimato había terminado. Valentina marchaba delante con la cabeza alta, pero sus manos apretadas en puños revelaban la tormenta interna que la consumía por haber sido eclipsada en su propia fiesta. Al entrar al despacho y cerrarse las puertas, el sonido de la fiesta se apagó, dejando paso a una atmósfera cargada de tensión y verdades pendientes. Santiago se situó detrás de su imponente escritorio, mirando a las tres mujeres y a su hijo con una expresión indescifrable. «Quiero la verdad y la quiero ahora», exigió Santiago, mirando alternativamente a Valentina y a Ariana, tratando de entender el rompecabezas emocional frente a él. «La verdad es que esta mujer es una bruja que se ha metido en la cabeza del niño», escupió Valentina antes de que nadie pudiera hablar. «Mateo nunca habla, nunca muestra afecto, y de repente la llama madre delante de toda la sociedad mexicana, es una humillación calculada». Ariana abrazó más fuerte al niño, protegiéndolo de los gritos estridentes de Valentina, lo que provocó que Mateo le diera un beso sonoro en la mejilla. Ese gesto, tan puro y espontáneo, valía más que 1000 argumentos y dejó a Valentina momentáneamente sin palabras, ahogada en su propia bilis. «Señor Velarde, yo no busqué esto, pero no podía dejarlo llorar solo en su habitación noche tras noche», comenzó a explicar Ariana con valentía. «Cuando las nanas se duermen o se distraen, él se despierta asustado, buscando consuelo, y yo solo estaba ahí para dárselo». «¿Y por qué te llama mamá?», inquirió Santiago, su voz suavizándose ligeramente al ver la paz en el rostro de su hijo. «Tal vez porque para un niño, madre no es quien da a luz, sino quien está presente para secar las lágrimas», intervino doña Carmen con sabiduría. Valentina soltó una risa histérica y cruel. «Qué poético, Carmen, pero legalmente eso se llama alienación parental y es un delito». Santiago ignoró a su prometida y se acercó a Ariana, quedando a escasos centímetros de ella y del niño que los unía de manera inexplicable. «¿Quién eres realmente, Rosa?», preguntó, notando por primera vez la finura de sus rasgos y la educación en su forma de hablar, incongruente con su puesto. Ariana bajó la mirada, temerosa de que su pasado la alcanzara si decía demasiado, pero sabiendo que no podía seguir mintiendo totalmente. «Solo soy alguien que quiere lo mejor para Mateo, señor, alguien que le prometió cuidarlo», respondió ella de manera enigmática. «¿Prometiste? ¿A quién?», insistió Santiago, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo fundamental. Antes de que Ariana pudiera responder y revelar su conexión con la difunta Lorena, Valentina golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Y basta de interrogar a la servidumbre como si fuera de la familia. Santiago, tienes que echarla esta noche». «No voy a echar a la única persona que ha logrado que mi hijo hable», respondió Santiago con una frialdad que heló la sangre de Valentina. «Mateo se queda con ella esta noche, y mañana hablaremos con calma sobre el futuro de su cuidado». Valentina jadeó indignada. «¿Me estás posponiendo por una criada? ¿En nuestra noche de compromiso? Estoy priorizando a mi hijo, algo que tú deberías haber hecho desde el principio si querías ser su madre», sentenció Santiago, marcando una línea clara. Doña Carmen asintió con aprobación. «Lleva al niño a su cuarto, Rosa, yo me aseguraré de que nadie te moleste». Ariana asintió agradecida y se dirigió a la puerta, sintiendo un alivio momentáneo, pero sabiendo que acababa de declararse una guerra. Al salir, cruzó una mirada con Valentina, y en los ojos de la rubia vio una promesa de destrucción absoluta que le heló la sangre. «Esto no se queda así», susurró Valentina cuando la puerta se cerró. «Voy a averiguar quién eres y te voy a destruir». El primer capítulo de esta confrontación había terminado, pero la verdadera batalla por la verdad y la seguridad de Mateo apenas comenzaba. Ariana subió las escaleras con el niño en brazos, consciente de que su vida de invisibilidad había terminado para siempre.
En el despacho, Santiago se servía un trago doble de whisky, intentando ahogar la confusión y la extraña esperanza que el grito de su hijo había despertado en él. Y en la oscuridad de la noche, Valentina Bellido sacaba su teléfono para hacer una llamada que desataría los demonios del pasado de Ariana. Para entender el milagro de esa noche, era necesario retroceder 3 meses en el tiempo, a una mañana calurosa de julio en la Ciudad de México. Ariana, vistiendo ropa sencilla y desgastada, se encontraba frente a la imponente puerta de servicio de la mansión Velarde, sosteniendo un periódico arrugado. Su cabello, antes siempre peinado por estilistas, estaba recogido en una coleta práctica y su rostro carecía de maquillaje, pero su dignidad permanecía intacta. Había visto el anuncio de Se busca personal de limpieza y supo que era una señal del destino, o quizás, una promesa que debía cumplir. Sus manos temblaban ligeramente no por el trabajo físico que le esperaba, sino por el miedo constante de ser descubierta por los hombres que la perseguían. La puerta se abrió revelando a Hortensia, el ama de llaves, una mujer robusta de mirada escrutadora que había visto pasar a muchas empleadas a lo largo de los años. ¿Vienes por el anuncio?, preguntó sin rodeos, mirando a Ariana de arriba abajo con una ceja levantada, evaluando su idoneidad. Sí, señora, mi nombre es Rosa Jiménez y soy muy trabajadora, mintió Ariana con la fluidez que la necesidad le había enseñado. Hortensia notó las manos suaves de la joven, incongruentes con una vida de trabajo manual, pero también vio una desesperación honesta en sus ojos. Pasa, te haré una prueba, pero aquí no toleramos holgazanas ni ladronas, advirtió Hortensia, haciéndose a un lado para dejarla entrar. La cocina de la mansión era un espacio industrial de acero inoxidable y mármol, más grande que el apartamento completo donde Ariana se escondía actualmente. Mientras Hortensia le explicaba las reglas de la casa, Ariana observaba cada detalle, memorizando las salidas y las rutinas, un hábito adquirido por la supervivencia. El señor Velarde es un hombre ocupado y triste, no le gusta el ruido ni las molestias, explicó el ama de llaves mientras preparaba café. Y el niño es un caso especial, las nanas se encargan de él, tú solo limpia y no estorbes. Ariana asintió sumisamente, aunque su corazón dio un vuelco al escuchar mencionar al pequeño Mateo, el hijo de su amiga fallecida. Su primera tarea fue limpiar la biblioteca, una habitación inmensa llena de libros antiguos y olor a madera y tabaco, un lugar que le recordaba dolorosamente a su padre. Mientras sacudía el polvo de los estantes altos, escuchó unas risas estridentes provenientes del jardín que contrastaban con el silencio de la casa. Se asomó discretamente por la ventana y vio a 2 mujeres jóvenes, las supuestas nanas, mirando sus teléfonos y riendo, ignorando completamente un corralito cercano. Dentro del corral, un niño pequeño de rizos castaños estaba sentado solo, mirando al vacío con una tristeza que ningún niño de esa edad debería conocer. Era Mateo, y verlo así, tan abandonado emocionalmente, rompió el corazón de Ariana en 1000 pedazos. Durante los primeros días, Ariana se dedicó a ser invisible, cumpliendo su trabajo con una eficiencia que sorprendió gratamente a la exigente Hortensia. Limpiaba, fregaba y organizaba, pero sus ojos y oídos estaban siempre atentos a lo que sucedía con el pequeño heredero de la casa. Notaba cómo las nanas le daban de comer mecánicamente, sin hablarle, sin mirarlo a los ojos, tratándolo como una tarea más en su lista. Veía cómo Santiago llegaba tarde del trabajo, entraba a ver a su hijo unos minutos con cara de dolor, y luego se encerraba en su despacho. La casa estaba llena de lujos, pero vacía de calor humano, un mausoleo dorado donde un niño se marchitaba lentamente por falta de amor. Una tarde lluviosa, mientras Ariana limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó un llanto suave proveniente de la habitación del niño. Las nanas estaban abajo, coqueteando con el jardinero y tomando café, seguras de que el niño dormía la siesta. Ariana dudó un momento, sabiendo que tenía prohibido entrar en la zona familiar sin permiso expreso, pero el instinto fue más fuerte. Empujó la puerta suavemente y encontró a Mateo de pie en su cuna, con la cara mojada por las lágrimas y los brazos extendidos hacia la nada. SHHH, pequeño, ya estoy aquí,
susurró ella, entrando rápidamente y asegurándose de que nadie la viera desde el pasillo. Al levantar al niño, sintió lo ligero que era, como si la tristeza le hubiera robado peso físico además de la voz. Mateo se tensó al principio, sorprendido por el contacto, pero al sentir la calidez y el olor suave de Ariana, se relajó contra su pecho. Ella comenzó a tararear una canción de cuna, la misma que su propia madre le cantaba, y sintió como el ritmo cardíaco del niño se sincronizaba con el suyo. Fue en ese momento, en la penumbra de una tarde de lluvia, donde se forjó el primer eslabón de una cadena irrompible. Ariana supo entonces que no podría irse, que su misión allí no era limpiar polvo, sino sanar un corazón roto. Los encuentros clandestinos se volvieron su rutina secreta. Cada vez que las nanas se descuidaban, Ariana estaba allí para llenar los vacíos. Le leía cuentos haciendo voces diferentes para cada personaje, logrando que los ojos grises de Mateo brillaran con una chispa de interés. Le enseñó a jugar con bloques, celebrando cada pequeña torre que construía como si fuera una obra de ingeniería maestra. Mateo comenzó a esperarla, sus ojos buscándola cada vez que entraba en una habitación, su pequeña mano estirándose hacia ella discretamente. Ariana le hablaba constantemente, contándole sobre el mundo exterior, sobre las flores, sobre su propia vida, tratándolo como a una persona completa y no como a un mueble. Hortensia, que no era tonta y veía más de lo que decía, comenzó a sospechar algo, pero al ver el cambio positivo en el niño, decidió guardar silencio. «Esa chica tiene ángel», murmuró para sí misma un día al ver cómo Mateo comía toda su papilla porque Ariana estaba cerca limpiando la mesa. Sin embargo, el peligro acechaba en la forma de Valentina Bellido, quien visitaba la casa con frecuencia para marcar su territorio. Valentina trataba a Mateo con una indiferencia gélida, a veces incluso con fastidio, viéndolo como un obstáculo en su camino hacia Santiago. Ariana tenía que esconderse, morderse la lengua y bajar la cabeza cada vez que Valentina hacía un comentario cruel sobre el retraso del niño. Una noche, Ariana tuvo una pesadilla sobre su pasado. Sebastián la encontraba, la arrastraba del pelo y la encerraba en una torre oscura. Despertó sudando y temblando en su pequeña habitación de servicio, recordándose a sí misma que ahora era Rosa, que estaba a salvo por el momento. Sacó de debajo de su colchón una vieja foto arrugada de su padre, Leonardo, y la besó con devoción, pidiéndole perdón en silencio por haber huido. «Lo hago por ti, papá, para que no sufras viéndome morir en vida», susurró a la oscuridad, sin saber si él seguía vivo o muerto. Guardó la foto rápidamente al escuchar pasos en el pasillo, su estado de alerta siempre activado al máximo. Al día siguiente, Ariana conoció a doña Carmen, quien había regresado de un viaje de salud y observaba la casa con ojos críticos. La matriarca notó inmediatamente la negligencia de las nanas y la extraña conexión entre su nieto y la nueva empleada de limpieza. «¿Cómo te llamas, hija?», le preguntó doña Carmen una tarde que encontró a Ariana arreglando los juguetes de Mateo con un cuidado inusual. «Rosa, señora», respondió Ariana, sintiendo que la anciana podía ver a través de su disfraz con su mirada penetrante pero amable. «Haces un buen trabajo, Rosa, mejor que muchas que cobran el triple», dijo doña Carmen, dejando caer una semilla de alianza. La prueba de fuego llegó cuando Mateo enfermó con una fiebre repentina que las nanas atribuyeron a berrinches y decidieron ignorar. Ariana, al limpiar su cuarto, notó que el niño ardía y respiraba con dificultad, y sin dudarlo, corrió a buscar paños fríos y medicinas. Pasó horas bajándole la fiebre, susurrándole palabras de aliento, mientras las encargadas dormían plácidamente en la habitación contigua. Cuando la fiebre finalmente cedió, Mateo la miró con una gratitud profunda y, por primera vez, esbozó una sonrisa débil pero genuina. Ariana lloró de alivio, besando su frente sudorosa, prometiéndole en silencio que nunca dejaría que nada malo le pasara. Fue esa dedicación invisible la que preparó el terreno para el grito en la fiesta, cimentando una confianza absoluta en el niño. Ariana no sabía que Santiago había entrado esa noche y la había visto durmiendo en una silla junto a la cuna, velando el sueño de su hijo. Santiago no dijo nada entonces,
pero la imagen de esa mujer desconocida cuidando lo que él más amaba se grabó en su memoria. Así, entre secretos, miedos y actos de amor silencioso, pasaron los 3 meses que llevaron a Ariana al centro del salón de baile. Ella había encontrado un refugio en la boca del lobo, y Mateo había encontrado a la madre que el destino le había arrebatado. Ahora, sentada en su cama después del desastre de la fiesta, Ariana sabía que su tiempo de anonimato había expirado. Repasó mentalmente su plan de huida, su mochila de emergencia siempre lista, pero al pensar en dejar a Mateo, sintió un dolor físico insoportable. No puedo irme, se dijo a sí misma con una determinación nueva, no puedo abandonarlo a él también. Decidió que enfrentaría lo que viniera, fuera Valentina, Santiago o incluso el mismo Sebastián, con tal de proteger a ese niño. Y así, la fugitiva decidió dejar de correr y empezar a luchar. La mañana siguiente al escándalo de la fiesta, la mansión Velarde amaneció envuelta en una atmósfera densa y silenciosa, como si la casa misma contuviera la respiración. Ariana bajó a la cocina antes del amanecer, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el miedo royendo sus entrañas. Hortensia la recibió con una taza de café caliente y una mirada que mezclaba reproche y admiración, un equilibrio difícil de mantener. El patrón quiere verte en el despacho a las 9 en punto, y las nanas, bueno, las nanas están empacando, soltó Hortensia con una satisfacción apenas disimulada. Ariana sintió un alivio inmenso al saber que esas mujeres negligentes ya no estarían cerca de Mateo, pero el temor a su propia entrevista la paralizaba. A las 9, Ariana llamó a la puerta del despacho, alisándose el uniforme con manos temblorosas y respirando hondo para calmar su corazón desbocado. Adelante, la voz de Santiago sonó grave y cansada desde el interior, invitándola a entrar a la boca del león. Al entrar, lo encontró revisando papeles, con ojeras marcadas bajo los ojos y una expresión de conflicto interno evidente. Siéntate, Rosa, indicó él, señalando una silla de cuero frente a su escritorio, eliminando la barrera física de su autoridad. He despedido a Nora y Estela por negligencia grave, basándome en lo que vi anoche y en lo que mi madre me ha contado, comenzó Santiago directamente. Lo que hiciste anoche, lo que has estado haciendo estos meses, Santiago hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Mateo desayunó conmigo hoy y, aunque no habló, estuvo tranquilo, comió todo y me sonrió cuando le dije que tú vendrías luego. Ariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo al escuchar sobre el bienestar del niño. Señor, yo quiero a Mateo, es un niño maravilloso que solo necesita atención y cariño, dijo ella con sinceridad. Lo sé, y por eso quiero ofrecerte formalmente el puesto de niñera principal, con un aumento de sueldo y una habitación en el ala familiar, propuso Santiago, observando su reacción. La oferta era tentadora y peligrosa a la vez, estar en el ala familiar significaba estar más expuesta, más cerca de Santiago y de Valentina. Acepto, señor, pero con una condición, que Valentina, que la señorita Bellido no interfiera con el cuidado del niño, se atrevió a decir Ariana. Santiago se sorprendió por la audacia de la petición, pero asintió lentamente, reconociendo la validez de la preocupación. Valentina es mi prometida, pero Mateo es mi hijo, en lo que respecta a su bienestar, tú tienes mi autoridad, aseguró él. Con ese pacto sellado, Ariana se convirtió oficialmente en la protectora de Mateo, saliendo de las sombras de la limpieza para entrar en la luz de la crianza. La transición no fue fácil, Valentina visitaba la mansión diariamente, patrullando los pasillos como un tiburón en busca de sangre. Cada vez que veía a Ariana jugando con Mateo en el jardín o leyéndole en la sala, sus comentarios venenosos no se hacían esperar. Mira nada más, la criada jugando a ser mamá, qué conmovedor y qué patético, solía decir con una sonrisa burlona. Ariana aprendió a ignorarla, concentrándose únicamente en los ojos grises de Mateo, que la miraban con adoración absoluta. Pero Valentina no se limitaba a palabras, comenzó a sabotear el trabajo de Ariana, escondiendo juguetes, ensuciando ropa recién lavada o cambiando los horarios de comida.
Una tarde, Ariana encontró el oso de peluche favorito de Mateo destrozado en el suelo de la sala, con el relleno esparcido como entrañas de algodón. Valentina estaba sentada cerca, limándose las uñas con indiferencia, y al ver la cara de horror de Ariana, simplemente se encogió de hombros. Oh, creo que el perro lo rompió, qué lástima, deberías tener más cuidado con las cosas del niño, dijo con cinismo, sabiendo que no tenían perro. Ariana recogió el muñeco en silencio, sintiendo una furia fría crecer en su interior, y pasó la noche cosiéndolo pacientemente hasta dejarlo como nuevo. Al día siguiente, cuando Mateo vio su oso reparado, abrazó a Ariana con tanta fuerza que ella supo que podía soportar cualquier ataque de Valentina. Mientras tanto, la relación entre Santiago y Ariana comenzó a cambiar sutilmente, evolucionando de patrón empleada a algo más complejo. Santiago empezó a llegar más temprano del trabajo, encontrando excusas para pasar tiempo en la sala de juegos donde ellos estaban. Observaba cómo Ariana enseñaba a Mateo, cómo reía con él, y se encontraba a sí mismo sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Una noche, los encontró dormidos en el sofá, con Mateo sobre el pecho de Ariana y un libro abierto en su regazo, una imagen de paz doméstica que le estrujó el corazón. Santiago los cubrió con una manta, rozando accidentalmente la mano de Ariana, y sintió una chispa eléctrica que lo asustó y lo atrajo al mismo tiempo. Doña Carmen, siempre observadora, notaba la tensión creciente y la química innegable entre su hijo y la niñera. Esa chica ha traído luz a esta casa, Santiago, no dejes que la oscuridad de Valentina la apague, le advirtió una noche durante la cena. Santiago negó cualquier sentimiento romántico, alegando gratitud y deber, pero sus ojos lo traicionaban cada vez que seguían a Ariana por la habitación. Valentina, por supuesto, no era ciega a esto, sus celos se transformaron en una paranoia peligrosa al ver que perdía terreno. Empezó a investigar a Rosa Jiménez, buscando cualquier trapo sucio, cualquier grieta en su fachada perfecta. Ariana, por su parte, vivía en una constante dicotomía, feliz por estar con Mateo y aterrorizada por su pasado y por sus sentimientos crecientes hacia Santiago. Sabía que enamorarse de su jefe era un error fatal, especialmente con su identidad falsa pendiendo de un hilo. Sin embargo, cuando Santiago la miraba con esos ojos grises intensos y le agradecía por cuidar a su hijo, sus defensas se desmoronaban. Comenzaron a tener pequeñas conversaciones sobre libros, música y la vida, momentos robados en la cocina o en el jardín que alimentaban una intimidad prohibida. El punto de quiebre de este capítulo ocurrió durante una tormenta eléctrica que dejó sin luz a toda la colonia Polanco. Mateo lloraba aterrorizado por los truenos y Ariana lo mecía en la oscuridad del pasillo, cantándole para calmarlo. Santiago apareció con una linterna, su rostro iluminado por la luz tenue, y al verlos así, tan vulnerables y unidos, bajó la guardia. No sé qué haríamos sin ti, Rosa, confesó él con voz ronca, acercándose más de lo prudente. Ariana sostuvo su mirada, el aire cargado de electricidad no solo por la tormenta, yo tampoco sé qué haría sin ustedes, susurró ella. En ese instante de vulnerabilidad compartida, casi se besan, sus rostros acercándose magnéticamente en la penumbra. Pero el sonido de un trueno cercano rompió el hechizo, y ambos se separaron, conscientes del abismo al que se asomaban. Valentina, que había llegado sin avisar y observaba desde la escalera en las sombras, vio el momento exacto de la conexión. Sus ojos brillaron con malicia pura, ya no se trataba solo de celos, ahora era una guerra por la supervivencia de su futuro. Disfruta mientras puedas, querida, pensó Valentina, porque tus días en esta casa están contados. Ariana se retiró a su habitación esa noche con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que había cruzado una línea invisible. Abrazó la foto de su padre, pidiendo fuerzas para resistir, para no caer en la tentación de un amor imposible. Pero el destino ya había lanzado los dados, y los vínculos formados en la penumbra de esa mansión eran más fuertes que cualquier miedo o convención social. La tormenta afuera era solo un preludio de la tempestad que Valentina estaba a punto de desatar sobre ellos.
La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable a medida que Valentina tejía meticulosamente su plan para deshacerse de Ariana. Ya no se trataba de simples comentarios mordaces, ahora, Valentina operaba con la precisión de un cirujano maligno, buscando extirpar a Rosa de la vida de los Velarde. Comenzó a sembrar dudas sutiles en Santiago, mencionando artículos sobre empleadas que robaban o secuestraban niños. Nunca se sabe realmente a quién metes en tu casa, cariño, las apariencias engañan, decía mientras le servía vino, plantando semillas de desconfianza. Santiago, aunque defendía a Ariana, no podía evitar sentir una punzada de duda ante la falta de antecedentes claros de la niñera. Valentina aumentó sus visitas, llegando a horas intempestivas para supervisar la educación de Mateo, criticando cada método de Ariana. Le estás enseñando a ser débil, un hombre necesita firmeza, no tantos abrazos, recriminaba delante de Santiago. Ariana mantenía la calma exteriormente, pero por dentro sentía que caminaba sobre un campo minado, midiendo cada palabra y gesto. Sabía que Valentina estaba buscando una excusa, cualquier error minúsculo, para justificar su despido inmediato. La tensión era tal que incluso el personal de servicio, leal a Ariana, evitaba cruzarse con Valentina por miedo a hacer daño colateral. El plan maestro de Valentina se puso en marcha un martes, día en que sabía que Santiago tendría reuniones importantes y estaría distraído. Llegó a la mansión luciendo un collar de perlas antiguo y ostentoso, asegurándose de que todos, especialmente Ariana, lo notaran. «Es una herencia de mi abuela, vale una fortuna», comentó en voz alta a doña Carmen mientras tomaban el té, con Ariana sirviendo las galletas. Más tarde, Valentina subió a la habitación de invitados donde Ariana estaba guardando ropa limpia, y dejó el collar olvidado sobre una mesita de noche. «Rosa, limpia bien aquí, mi madre vendrá a quedarse unos días», ordenó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, antes de salir y dejar la trampa lista. Ariana limpió la habitación con su diligencia habitual, sin prestar atención a la joya, concentrada en terminar rápido para volver con Mateo. No vio cuando Valentina regresó sigilosamente minutos después, tomó el collar y se dirigió directamente al cuarto de Ariana en el área de servicio. Con guantes para no dejar huellas, Valentina deslizó las perlas entre el colchón y el somier de la cama de Ariana, ocultándolas pero dejándolas fáciles de encontrar. «Jaque mate, Cenicienta», susurró Valentina con satisfacción, cerrando la puerta y bajando a la sala para esperar el momento de la detonación. Al día siguiente, el caos estalló cuando Valentina, fingiendo una histeria perfecta, anunció a gritos que su collar había desaparecido. «Lo dejé en la mesa de noche ayer y ya no está». «Alguien lo robó», gritaba mientras Santiago intentaba calmarla. Doña Carmen sugirió buscar bien, pero Valentina insistió en que ya había revisado todo y que solo una persona había estado allí. «Fue ella, fue esa mujer, Rosa», acusó señalando a Ariana, que acababa de entrar al salón con Mateo en brazos. «Yo no he tomado nada, señorita, ni siquiera vi el collar», se defendió Ariana, sintiendo como la sangre se le helaba al comprender la trampa. «Claro que lo niegas, es lo que hacen las ladronas», replicó Valentina, exigiendo que se llamara a la policía inmediatamente. Santiago, visiblemente incómodo, intervino: «Antes de llamar a la policía, revisemos nosotros mismos. No quiero escándalos». Valentina accedió con una falsa reticencia, sabiendo que el resultado sería el mismo y que Santiago sería el testigo de la culpa de Ariana. La procesión se dirigió al cuarto de servicio, Santiago serio, Valentina triunfante, doña Carmen preocupada y Ariana al borde del colapso, temiendo que encontraran sus documentos falsos. Al entrar en la pequeña habitación, Valentina fue directo a fingir una búsqueda superficial en los cajones antes de dirigirse a la cama. «Vamos a ver si fue tan tonta de esconderlo aquí», dijo levantando el colchón con un movimiento teatral. El brillo nacarado del collar expuesto golpeó a Ariana como un puñetazo físico, las perlas descansaban allí, condenándola sin palabras. «Lo sabía». «Es una ladrona», gritó Valentina, tomando la joya y mostrándola a Santiago como un trofeo de caza.
El silencio de Santiago fue devastador, miraba el collar y luego a Ariana con una expresión de decepción profunda que le dolió más que cualquier insulto. Santiago, tienes que creer que yo no puse eso ahí, suplicó Ariana con lágrimas en los ojos, alguien me está tendiendo una trampa. ¿Y quién haría eso, Rosa? ¿Por qué alguien se molestaría?, preguntó Santiago con voz fría, la duda ganando la batalla en su mente. Yo no sé, pero le juro por mi vida que soy inocente, insistió ella, mirando a Valentina, quien sonreía con malicia detrás de Santiago. Es suficiente, Santiago, llama a la policía y que se la lleven esposada, exigió Valentina, saboreando su victoria. Ariana sintió que el mundo se cerraba sobre ella, si llegaba la policía, descubrirían su identidad real y Sebastián la encontraría. Estaba atrapada entre ser acusada de robo o ser entregada a su verdugo, el pánico la dejó sin aire. Doña Carmen intervino entonces, espera un momento, esto no tiene sentido. Rosa no necesita robar, y menos esconderlo en su propia cama. Madre, la evidencia está ahí, cortó Santiago, aunque su voz denotaba una lucha interna. Rosa, estás despedida. Tienes 1 hora para empacar tus cosas e irte. No llamaré a la policía por respeto a mi hijo, pero no te quiero en mi casa. La sentencia de Santiago fue un golpe mortal, ser despedida significaba perder a Mateo, perder su refugio y salir a la calle desprotegida. Ariana asintió, derrotada, incapaz de probar su inocencia frente a la evidencia plantada tan hábilmente. Valentina sonrió, deberías agradecer que Santiago es tan blando, en mi casa ya estarías en la cárcel. Ariana comenzó a recoger sus pocas pertenencias, sus manos temblando tanto que apenas podía cerrar la maleta, mientras las lágrimas nublaban su vista. Mientras bajaba las escaleras con su maleta, Mateo corrió hacia ella, escapando de los brazos de Doña Carmen. No, mamá, no, gritaba el niño, aferrándose a sus piernas con desesperación, entendiendo que ella se iba. Santiago tuvo que separar al niño de Ariana físicamente, y el llanto de su hijo le desgarró el alma, haciéndolo dudar de su decisión. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó doña Carmen con severidad. Si esa mujer es inocente, estarás cometiendo el error más grande de tu vida. Justo cuando Ariana llegaba a la puerta principal, lista para salir al exilio, una voz masculina resonó desde la entrada del despacho. Era Bruno, el abogado y mejor amigo de Santiago, que había llegado justo a tiempo para presenciar el final de la escena. Nadie se va todavía, anunció Bruno con seriedad, sosteniendo una tableta en su mano. Santiago, antes de cometer una injusticia, creo que deberías ver lo que grabaron las nuevas cámaras de seguridad que instalamos la semana pasada. El color abandonó el rostro de Valentina al instante, había olvidado por completo la reciente actualización del sistema de seguridad. Cámaras, balbuceó Valentina, en el pasillo de servicio. En toda la casa, Valentina, incluyendo los cuartos del personal, confirmó Bruno con una sonrisa depredadora. Y tengo un video muy interesante de ayer por la tarde que todos deberían ver. La telaraña de envidia que Valentina había tejido con tanto cuidado estaba a punto de atrapar a su propia creadora. Ariana soltó su maleta, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho, mientras Santiago miraba a su prometida con una sospecha nueva y terrible. El despacho de Santiago se convirtió en una sala de juicio improvisada, con la tensión palpable vibrando en el aire como una cuerda a punto de romperse. Bruno conectó su tableta a la gran pantalla de televisión en la pared, mientras todos observaban en silencio, Santiago ansioso, doña Carmen esperanzada, Ariana rezando internamente y Valentina visiblemente aterrada. Veamos qué sucedió realmente ayer a las 4:30 de la tarde, dijo Bruno, presionando el botón de reproducción con un dedo acusador. La imagen en alta definición mostró el pasillo del área de servicio, desierto y silencioso, hasta que una figura apareció en el encuadre. Era Valentina, inconfundible con su vestido de diseñador y su paso arrogante, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie la veía.
En el video, sacó un par de guantes de látex de su bolso, se los puso rápidamente y entró en la habitación de Ariana sin llamar. Un murmullo de asombro recorrió la sala, la evidencia visual era irrefutable y demoledora. Santiago se puso de pie, acercándose a la pantalla como si no pudiera creer lo que sus propios ojos le mostraban. ¿Qué hacías entrando en el cuarto de Rosa, Valentina?, preguntó con voz baja y peligrosa, sin apartar la vista de la pantalla. El video continuó, mostrando a Valentina salir 2 minutos después, sin los guantes, con una sonrisa de satisfacción que heló la sangre de los presentes. Yo solo estaba buscando a ver si encontraba algo sospechoso, ya sospechaba de ella, intentó mentir Valentina, tartamudeando. No tenías el collar cuando entraste, pero saliste con las manos vacías, o eso parece, señaló Bruno, haciendo zoom en la imagen. Pero si retrocedemos al pasillo de invitados, cambió de cámara, mostrando a Valentina tomando el collar de la mesa y metiéndolo en su bolsillo antes de bajar. La secuencia completa destruyó cualquier posible defensa. Valentina había tomado su propia joya y la había plantado para incriminar a una inocente. Santiago se giró lentamente hacia su prometida, su rostro transformado por una mezcla de furia y repulsión absoluta. Me mentiste. Manipulaste a mi familia, aterrorizaste a mi hijo y trataste de destruir la vida de una mujer inocente, enumeró Santiago, cada palabra golpeando como un látigo. Valentina intentó acercarse a él. Santiago, por favor, lo hice por nosotros, esa mujer es un peligro, tenía que protegerte. No te me acerques, gritó Santiago, haciéndola retroceder. La única persona peligrosa en esta casa eres tú, Valentina. Eres capaz de cualquier cosa con tal de salirte con la tuya. Doña Carmen se levantó y abrazó a Ariana, quien lloraba en silencio, liberando la tensión acumulada de ser acusada injustamente. Te debo una disculpa enorme, Rosa, dijo Santiago, mirándola con arrepentimiento. Fui un ciego y un estúpido por dudar de ti. Ariana negó con la cabeza, solo quiero quedarme con Mateo, señor, eso es todo lo que me importa. Valentina, viendo que su juego había terminado, cambió su táctica de la súplica al ataque vicioso. Son unos idiotas. Y ella los está engañando a todos. No saben quién es en realidad, gritó con desesperación. Investiguen a su preciosa Rosa. Es una impostora, lanzó como última granada antes de ser silenciada por Bruno. Guarda silencio, Valentina. Ahora mismo te vas de esta casa y no vuelves nunca más, ordenó Santiago. Nuestro compromiso está roto, y agradece que no te denuncio a la policía por difamación y allanamiento. La expulsión de Valentina fue humillante y pública, los guardias de seguridad la escoltaron hasta la salida mientras ella gritaba amenazas incoherentes. Al cruzar el umbral, se giró una última vez hacia Ariana, que observaba desde la ventana. Esto no ha terminado, mosquita muerta. Voy a averiguar tu secreto y te voy a hundir, prometió con una mirada de odio puro. La puerta se cerró tras ella, y el silencio volvió a la mansión, pero esta vez era un silencio de alivio y limpieza. Santiago se desplomó en su silla, agotado emocionalmente por la revelación de la verdadera naturaleza de la mujer con la que iba a casarse. ¿Cómo pude estar tan ciego?, se lamentó, cubriéndose el rostro con las manos. A veces el dolor nos impide ver la maldad que tenemos enfrente, hijo, lo consoló doña Carmen. Ariana se acercó tímidamente, ¿puedo deshacer mi maleta ahora? Santiago levantó la vista y le sonrió tristemente, por favor, Rosa. Esta es tu casa. Y perdóname. Esa noche, la cena fue diferente, Santiago insistió en que Ariana se sentara a la mesa con ellos, rompiendo definitivamente las barreras sociales. Mateo estaba feliz, comiendo entre su padre y su mamá, ajeno al drama adulto pero sensible a la paz reinante. Bruno, que se había quedado a cenar, observaba a Ariana con curiosidad profesional. Tuviste suerte con esas cámaras, Rosa. Pero Valentina tiene razón en algo, hay un misterio en ti, comentó casualmente mientras bebía vino. Ariana se tensó,
sabiendo que Bruno era un sabueso y que Valentina cumpliría su amenaza de investigarla. Más tarde, en la privacidad de su habitación, Ariana sintió que el cerco se estrechaba a pesar de su victoria. Sabía que una mujer como Valentina, herida en su orgullo y rechazada públicamente, no descansaría hasta verla destruida. Sacó sus documentos falsos y los miró con preocupación, no resistirían una investigación seria. Tengo que decirles la verdad antes de que ella lo haga, pensó, pero el miedo a ser entregada a Sebastián la paralizaba. Mientras tanto, en su apartamento de lujo, Valentina bebía vodka directamente de la botella y hacía una llamada a un investigador privado de dudosa reputación. Quiero todo sobre Rosa Jiménez. ¿Quién es, de dónde viene, sus huellas digitales, todo? Pago triple si encuentras algo sucio, ordenó con voz pastosa. El investigador aceptó el trabajo y así comenzó la cuenta regresiva para Ariana. Los ojos digitales de la mansión la habían salvado de un robo, pero los ojos del mundo exterior estaban a punto de descubrir a la heredera fugitiva. El capítulo cerró con una imagen de contraste, Ariana durmiendo abrazada a Mateo, buscando paz, y Valentina frente a su computadora, buscando guerra. La verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y la presa de mentiras de Ariana estaba a punto de romperse. 3 días después de la expulsión de Valentina, la calma en la mansión era solo la superficie de un océano turbulento. El investigador privado de Valentina, un hombre llamado Garrido, había trabajado rápido y sucio, obteniendo huellas de una taza que Ariana había usado en una cafetería cercana en su día libre. El resultado de la base de datos no arrojó a ninguna Rosa Jiménez, sino a Ariana Montes de Oca, reportada como desaparecida hace 3 años. Valentina recibió el informe con una carcajada diabólica, tenía en sus manos dinamita pura. Esa misma tarde, Santiago recibió un sobre anónimo en su oficina, conteniendo recortes de periódicos sobre la desaparición de la heredera y una foto actual de Rosa. Al leerlo, el mundo de Santiago se tambaleó, la mujer que cuidaba a su hijo no era una simple empleada, sino la hija de uno de los hombres más ricos del país. Regresó a casa temprano, con el sobre en la mano y 1000 preguntas en la cabeza, decidido a confrontarla pero temiendo la respuesta. Encontró a Ariana en el jardín, leyendo a Mateo bajo la sombra de un jacaranda, una imagen de inocencia que contrastaba con la mentira que vivía. Ariana, dijo Santiago en voz alta, usando su verdadero nombre por primera vez para ver su reacción. Ella se congeló, el libro cayendo de sus manos, y giró lentamente, su rostro drenado de todo color. ¿Cómo me llamaste?, susurró, sabiendo que el juego había terminado. Ariana Montes de Oca. Heredera de Laboratorios Montes de Oca. Desaparecida. Fugitiva, recitó Santiago, lanzando el sobre la mesa del jardín. Mateo, sintiendo la tensión, corrió a abrazar las piernas de Ariana. «Puedo explicarlo, Santiago, por favor, no es lo que parece», suplicó ella, temblando. «¿No es lo que parece? ¿No eres una millonaria jugando a ser pobre? ¿Te estás burlando de nosotros?», preguntó él, herido por el engaño. «No, nunca me burlaría. Estoy huyendo para salvar mi vida», confesó Ariana, rompiendo en llanto. Santiago, viendo su terror genuino, suavizó su postura y se sentó, indicándole que hablara. Ariana le contó todo, su padre enfermo, el compromiso forzado con Sebastián Ugarte, el abuso físico y psicológico, y su huida desesperada la noche antes de la boda. Le mostró la cicatriz en su hombro, un recuerdo de la furia de Sebastián, y Santiago sintió una ola de náuseas y rabia protectora. «No podía decirle a mi padre, se estaba muriendo, quería que muriera en paz pensando que yo estaba segura», explicó ella. «Así que desaparecí, dejé todo mi dinero, mi nombre, mi vida, para convertirme en nadie y estar a salvo». «¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?». «¿Por qué mi casa?», preguntó Santiago, tratando de conectar los puntos. Ariana respiró hondo, preparándose para revelar la segunda parte de su secreto. «Conocí a Lorena», soltó, y el nombre de su esposa muerta golpeó a Santiago.
Hace 1 año y medio, en el hospital donde trabajaba limpiando. Ella estaba ingresada por su accidente. Ariana relató las noches que pasó hablando con Lorena, cómo se hicieron amigas y confidentes en la soledad del hospital. Ella me dijo que tenía miedo, Santiago. Miedo de Valentina. Sabía que el accidente no había sido casualidad, reveló Ariana. Santiago palideció. Lorena me dijo algo, pero pensé que deliraba por los medicamentos. No deliraba. Valentina intentó matarla esa primera vez y falló. Y Lorena me hizo prometerle algo, que si ella moría, yo cuidaría de Mateo. Me mostró fotos de él, me dijo que Valentina era un monstruo y que no debía permitir que ella lo criara, continuó Ariana con voz firme. Cuando supe que Lorena había muerto en el segundo accidente, supe que Valentina lo había logrado. Y supe que tenía que cumplir mi promesa. Santiago lloraba abiertamente ahora, entendiendo finalmente la magnitud del sacrificio de Ariana. No era una oportunista, era un ángel guardián que había entrado en la boca del lobo para proteger el legado de su amiga. Por eso Mateo te reconoció, susurró Santiago. Lorena le hablaba de ti, le mostraba tu foto, le decía que era segura. Sí. Él sintió que yo venía de parte de su madre, confirmó Ariana, acariciando el cabello del niño. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Perdóname por dudar. Eres la mujer más valiente que he conocido. Pero el momento de reconciliación fue interrumpido por el sonido del teléfono de Ariana. Era un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, suave y aterradora, heló su sangre. Hola, mi amor. Te encontré. Voy por ti. Era Sebastián. Valentina le había vendido la información. El teléfono cayó al pasto mientras Ariana entraba en pánico total. Viene por mí. Sebastián viene por mí. Tengo que irme, tengo que huir ahora mismo. Santiago la detuvo, sujetándola por los hombros. No vas a ir a ninguna parte. No vas a huir más. No lo conoces, es poderoso, es violento, te hará daño a ti y a Mateo, gritó ella histérica. No me importa quién sea. Estás en mi casa, eres parte de esta familia y te voy a proteger con mi vida si es necesario, juró Santiago. Llamó a Bruno y a su jefe de seguridad, ordenando blindar la mansión. Nadie entra, nadie sale. Quiero hombres armados en el perímetro. Doña Carmen se llevó a Mateo a la habitación de pánico, mientras Santiago y Ariana esperaban en la sala principal. La verdad había salido a la luz, pero con ella había traído a los demonios del pasado. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Ariana temblaba en los brazos de Santiago, quien no la soltaba ni un segundo. Sabían que Sebastián estaba en camino, impulsado por la obsesión y el orgullo herido. La guerra había dejado de ser fría para convertirse en una amenaza física inminente. El capítulo terminó con el sonido de un motor potente rugiendo en la entrada de la mansión. Los faros de un auto deportivo iluminaron las ventanas, proyectando sombras largas y amenazantes en la sala. Sebastián Ugarte había llegado, y no venía a hablar. La confrontación final estaba servida. El rugido del motor cesó, dejando un silencio sepulcral que fue roto por el golpe seco de una puerta de coche al cerrarse. Desde la ventana de la sala, protegidos por las cortinas, Santiago y Ariana observaban como una figura alta y elegante descendía del vehículo. Sebastián Ugarte caminaba hacia la entrada principal con la confianza de un dueño, ignorando a los guardias de seguridad que ya se movilizaban para interceptarlo. Vestía un traje impecable que ocultaba la bestia violenta que vivía bajo la seda y el algodón. No salgas, quédate aquí, ordenó Santiago a Ariana, viendo el terror absoluto en sus ojos. Él tiene armas, Santiago, ten cuidado, suplicó ella, aferrándose a su brazo. Yo tengo la ley y la verdad de mi lado, respondió él, besando su frente antes de salir al pórtico. Santiago se plantó frente a la puerta de roble macizo, flanqueado por dos de sus mejores hombres de seguridad, esperando el embate.
Sebastián llegó al pie de las escaleras, sonriendo con una frialdad que helaba. Buenas noches. Vengo a recoger a mi prometida, Ariana Montes de Oca. Sé que la tienen aquí, dijo con voz calmada, como si estuviera pidiendo un paquete olvidado. Aquí no hay nadie que le pertenezca, señor Ugarte, respondió Santiago con firmeza, cruzándose de brazos. Ariana está aquí bajo su propia voluntad y bajo mi protección. La sonrisa de Sebastián se desvaneció, reemplazada por una mirada de depredador. Ella no tiene voluntad, está enferma, confundida. Usted se está aprovechando de una mujer vulnerable, acusó, proyectando sus propias culpas. La única enfermedad que tiene es el miedo que usted le provocó. Sé lo que le hizo, sé sobre los golpes, el abuso, lanzó Santiago. Sebastián se tensó, sus puños apretándose a los costados, esas son mentiras de una histérica. Ariana es mía, pagué por ella, su padre me la entregó. Ariana no es un objeto que se compra, es una mujer libre, replicó Santiago. Y le advierto, si da un paso más, será considerado invasión de propiedad privada. Sebastián soltó una carcajada burlona, a mí no me importan sus leyes, Velarde. Tengo jueces en mi nómina. Voy a entrar y me la voy a llevar. Hizo un gesto y dos hombres armados bajaron de su coche, apuntando hacia la entrada. La tensión escaló al máximo. Los guardias de Santiago desenfundaron sus armas, apuntando a los hombres de Sebastián. Era un enfrentamiento mexicano en toda regla, a punto de convertirse en un baño de sangre. ¡Y alto!, gritó una voz desde la puerta. Ariana salió, con la cabeza alta a pesar de su miedo, incapaz de dejar que Santiago muriera por ella. Déjalos en paz, Sebastián. Soy yo a quien quieres. Ariana, entra, gritó Santiago, tratando de cubrirla con su cuerpo. Sebastián la miró con una mezcla de deseo y posesión enfermiza. Ahí estás, mi amor. Mira cómo te has rebajado, vestida como una sirvienta. Ven aquí ahora mismo y olvidaré este pequeño desliz, ordenó extendiendo la mano. Ariana lo miró con asco, prefiero morir antes que volver contigo. Ya no te tengo miedo. Esa declaración rompió el ego de Sebastián. Y pues entonces morirás, gritó, arrebatando el arma a uno de sus hombres y apuntando a Ariana. El tiempo pareció detenerse. Santiago se lanzó sobre Ariana para protegerla justo cuando sonó un disparo. El estruendo resonó en la noche, seguido de gritos y confusión. Pero la bala no dio en el blanco. Un disparo certero desde el balcón superior había impactado en la mano de Sebastián, haciendo volar su arma. Era Bruno, el abogado, que además era un tirador experto y había estado cubriendo la escena desde arriba. Sebastián gritó de dolor, cayendo de rodillas y sujetándose la mano sangrante. Sus guardaespaldas, viendo que estaban superados y que su jefe había caído, bajaron las armas y levantaron las manos. Llama a la policía, ahora, gritó Santiago, manteniendo a Ariana pegada a su pecho, revisando frenéticamente si estaba herida. Estoy bien, sollozó ella, temblando incontrolablemente. Sebastián, en el suelo, maldecía y prometía venganza, pero su poder se desangraba junto con su herida. Había subestimado la determinación de Santiago y la valentía de Ariana. En ese momento de caos, otro coche llegó derrapando a la entrada. Era Valentina, que había venido a disfrutar del espectáculo de la caída de Ariana. Al ver a Sebastián herido y derrotado, su cara de triunfo se transformó en pánico. Intentó dar marcha atrás para huir, pero las patrullas de policía, llamadas por Bruno minutos antes, bloquearon la salida, cerrando la trampa. La policía, liderada por un comandante honesto que Bruno conocía, tomó control de la escena. Arrestaron a Sebastián y a sus hombres, desarmándolos y esposándolos. El intocable Ugarte estaba siendo arrastrado como un criminal común, gritando que los demandaría a todos. Ariana lo vio irse y sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros, el monstruo ya no tenía garras. Pero la noche aún guardaba una última sorpresa.
Mientras la policía aseguraba la zona, Bruno se acercó a la patrulla donde tenían a Valentina detenida por obstrucción. «No te vas a ir solo por esto, Valentina», le dijo a través de la ventanilla. «Tenemos algo más para ti». Valentina lo miró con odio. «¿De qué hablas?» «Hablamos de Lorena», dijo Santiago acercándose. «Hablamos del mecánico que contrataste para cortar los frenos». Ya confesó. El color abandonó el rostro de Valentina, dejándola como un cadáver. La tormenta en el umbral había pasado, pero para los villanos de esta historia, el infierno apenas comenzaba. Ariana y Santiago se abrazaron bajo la luz de la luna, rodeados de luces azules de patrullas, sabiendo que habían sobrevivido. La amenaza física había sido neutralizada, pero ahora tocaba enfrentar la justicia legal y sanar las heridas del alma. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y revelaciones mediáticas. La caída de Sebastián Ugarte fue noticia de primera plana, las fotos de su arresto y los testimonios de sus exnovias, que se animaron a hablar al ver que ya no era intocable, destruyeron su reputación y la de su familia. Su padre, Armando Ugarte, intentó usar sus influencias, pero el escándalo era demasiado grande y las pruebas de video de la mansión Velarde eran irrefutables. La sociedad que antes lo adulaba ahora le daba la espalda con asco. Pero el verdadero drama se desarrollaba en la sala de interrogatorios donde Valentina Bellido enfrentaba su destino. Al principio, negó todo con arrogancia, confiando en que su dinero la salvaría. Sin embargo, Bruno había hecho su trabajo impecablemente. Presentó al mecánico, un hombre carcomido por la culpa, que narró con detalles cómo Valentina le había pagado para sabotear el coche de Lorena no una, sino 2 veces. Me dijo que era solo para asustarla, pero la segunda vez me pidió que me asegurara de que no fallara, confesó el hombre llorando. Además, aparecieron transferencias bancarias desde cuentas offshore de Valentina hacia el mecánico, cerrando el círculo de evidencia. Enfrentada a la cadena perpetua, Valentina se quebró. Gritó que lo había hecho por amor, que Lorena le había robado a Santiago, que ella era la víctima de la historia. Su confesión, grabada en video, fue mostrada a Santiago en privado. Ver a la mujer que había estado en su casa, cerca de su hijo, admitir fríamente cómo había asesinado a su esposa, fue el momento más doloroso de su vida. Pero también le dio el cierre que necesitaba. Lorena no había muerto por un accidente, había sido asesinada y ahora su asesina pagaría. Santiago lloró por Lorena una última vez, liberándose de la culpa de no haberla protegido, sabiendo que finalmente había hecho justicia. Mientras tanto, Ariana enfrentaba su propio proceso de sanación. Con Sebastián en prisión preventiva sin fianza, por fin podía caminar libremente. Santiago la acompañó a la clínica donde estaba su padre, Leonardo. Bruno había descubierto que seguía vivo, luchando contra el cáncer solo por la esperanza de ver a su hija una vez más. El reencuentro fue desgarrador y hermoso. Leonardo, demacrado y débil, revivió al ver entrar a Ariana. Pensé que te había perdido para siempre, lloró el anciano, acariciando el rostro de su hija. Estoy aquí, papá, y estoy a salvo. Gracias a él, dijo Ariana señalando a Santiago. Leonardo miró a Santiago y vio en él al hombre que Sebastián nunca fue, un protector, un compañero, un hombre bueno. Gracias por devolverme a mi hija, le dijo con voz quebrada. Santiago le prometió que cuidaría de ella siempre. Ariana retomó su identidad como Ariana Montes de Oca, pero decidió no volver a su antigua vida de lujos vacíos. Se quedó en la mansión Velarde, no como empleada, sino como pareja de Santiago y madre de corazón de Mateo. La prensa enloqueció con la historia de la Cenicienta heredera, pero ellos mantuvieron su vida privada lejos de los focos, blindando su felicidad. El juicio de Valentina fue rápido. El jurado no tuvo piedad ante la frialdad de sus crímenes. Fue sentenciada a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Valentina buscó la mirada de Santiago en la sala, esperando quizás un atisbo de compasión, pero solo encontró indiferencia.
Ella ya no existía para él. Fue sacada de la sala gritando, una figura patética consumida por su propio odio. Sebastián, por su parte, enfrentó múltiples cargos por intento de homicidio, secuestro y agresión. Su condena fue igualmente severa, y en la cárcel, sin sus trajes caros y su apellido para protegerlo, aprendió lo que significaba el miedo que él había infligido a otros. La justicia, aunque tardía, había sido absoluta. Con los culpables pagando sus penas, la sombra que cubría la mansión Velarde se disipó por completo. El aire se sentía más ligero, los colores más brillantes. Mateo, que ahora hablaba con fluidez, corría por los jardines riendo, llamando papá a Santiago y mamá a Ariana con naturalidad. Santiago y Ariana pasaban las tardes junto a la cama de Leonardo, permitiéndole disfrutar de sus últimos días rodeado de amor y de la familia que nunca pensó tener. El anciano se encariñó con Mateo, viéndolo como el nieto que la vida le regalaba al final. Ahora puedo irme tranquilo, decía Leonardo, viendo a su hija feliz y segura. El capítulo cerró con una cena en la terraza. No había grandes lujos, solo risas, buen vino y la sensación de paz que solo se consigue después de haber atravesado el infierno. Ariana miró a Santiago a los ojos y supo que, a pesar de todo el dolor, volvería a pasar por todo si el destino fuera ese momento exacto. 6 meses después, la mansión Velarde se vistió de gala, pero esta vez no para una recepción fría de sociedad, sino para una boda íntima y llena de amor verdadero. El jardín estaba decorado con flores blancas y luces tenues. Leonardo, en una silla de ruedas pero con una sonrisa radiante, llevó a Ariana hasta el altar improvisado bajo el viejo roble. Ella vestía un vestido sencillo pero hermoso, y en sus ojos ya no había miedo, solo un futuro brillante. Mateo, vestido con un pequeño traje, llevaba los anillos con una seriedad cómica y adorable. Al llegar junto a Santiago, el niño le dio un abrazo a su padre y luego a Ariana, uniendo sus manos. Los declaro marido y mujer, dijo el juez, y el beso que siguió fue sellado con los aplausos sinceros de doña Carmen, Hortensia, Bruno y los pocos amigos leales que quedaron. Leonardo falleció 2 semanas después de la boda, en paz, sabiendo que su legado estaba en buenas manos. Ariana heredó Laboratorios Montes de Oca y, con la ayuda de Santiago, transformó la empresa. Crearon una fundación en honor a Lorena y Leonardo, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia y a niños huérfanos. La empleada que fregaba suelos ahora dirigía un imperio, pero nunca perdió la humildad que había aprendido en sus días más oscuros. 1 año más tarde, Ariana entró en el despacho de Santiago con una noticia. Le entregó una pequeña caja. Santiago la abrió y encontró una prueba de embarazo positiva. Lloraron juntos, abrazados, sabiendo que la familia crecía. Mateo recibió la noticia con saltos de alegría, prometiendo ser el mejor hermano mayor del mundo y cuidar al bebé como Ariana lo había cuidado a él. Cuando nació la niña, decidieron llamarla Lorena, en honor a la mujer que, incluso en su ausencia, había orquestado su unión. La pequeña Lorena tenía los ojos de Ariana y la sonrisa de Santiago, y desde el primer día fue adorada por su hermano mayor. La casa, antes silenciosa y triste, ahora estaba llena de ruido, juguetes y vida. Ariana a menudo se sentaba en el jardín, mirando a sus hijos jugar, y pensaba en el extraño camino que la había llevado hasta allí. Recordaba el miedo, la huida, el dolor, pero también la esperanza que encontró en los ojos de un niño mudo. A veces, sentía una brisa suave y sabía que era su amiga, sonriendo desde algún lugar, feliz de que su promesa se hubiera cumplido más allá de lo imaginable. Doña Carmen vivió sus últimos años rodeada de bisnietos, contando la historia de cómo una rosa salvó a su familia. Hortensia siguió siendo el ama de llaves, ahora con más ayuda y menos regaños, orgullosa de haber sido la primera en abrirle la puerta a la futura señora de la casa. Bruno se convirtió en el tío favorito, siempre trayendo regalos y recordando cómo su puntería salvó el día. La historia de Ariana y Santiago se convirtió en una leyenda local, una prueba de que el amor es más fuerte que el miedo y que la verdad siempre prevalece.
No fue un cuento de hadas, fue una historia de supervivencia y elección. Eligieron amarse, eligieron luchar y eligieron ser felices. Y así, en una tarde dorada, con el sol poniéndose sobre la mansión que alguna vez fue una prisión de tristeza y ahora era un hogar de luz, Ariana cerró el libro que le leía a sus hijos. ¿Y vivieron felices para siempre, mamá?, preguntó Mateo. Ariana besó su frente y miró a Santiago que se acercaba. Vivieron, mi amor. Vivieron con valentía y con mucho amor. Y eso es mejor que cualquier cuento. El eco de aquel grito de mamá en la fiesta se había transformado en una sinfonía de vida. El pasado estaba perdonado, el presente era un regalo y el futuro era de ellos. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.